Bienvenidas y bienvenidos a Lo que nadie vio. Un programa en el que estaremos hablando de la historia no tan popular de nuestro país. Lo que nadie vio. Muy buenos días, tardes o lo que sea, donde quiera que nos estén escuchando. Disculpen por este periodo de tiempo ausente, pero pues ahí tuvimos problemas técnicos, pero ya regresamos a Lo que nadie vio. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Nati, yo muy bien. ¿Tú qué tal? Aquí con varias cosas que sucedieron durante nuestra ausencia en nuestro podcast. Algunas personas me escribieron así de, ¿qué onda? ¿Ya lo dejaron? ¿Ya no van a continuar? No, aquí estamos, solamente fue un pequeo break, digamos. Sí, pues la verdad ahí fue un pequeño espacio para que nos extrañaran. Y ahorita sí ya nos dejaron de seguir, ¿no? No, pero bueno. Vuelvan. Pues sí han pasado muchas cosas, la verdad, no estuvimos en contacto con ustedes de todo junio, sin embargo, traemos unas noticias y un tema muy interesante el día de hoy que vamos a estar hablando, que desde cuándo quería tocar, pero yo creo que ahorita estalló la bomba en Ciudad de México y pues ya es un tema que todos están en boga, aunque dicen que no es reciente, ya tiene muchísimo tiempo. Vamos a hablar de la gentrificación, pero antes de eso vamos con las noticias del mes. Las noticias del mes, sí, oigan, en nuestro último episodio estuvimos hablando sobre la reforma al Poder Judicial, en donde yo los invitaba a que por favor fueran a votar. Yo no fui. Pues así como Nati, muchos no fueron, o sea, el 13% de la población, solo el 13% asistió a votar. Pues sí, ¿y de esos o sea, cuántas? ¿cuántos entendieron? A ver, yo sí fui a votar, sí, y lo dije y lo hablo abiertamente, yo sí fui a votar, Fui a votar por Esquivel. No. No, bueno, ya ni me acuerdo por quién voté, amigos, la verdad. No es cierto. Es que sí se me hacía como un ejercicio en donde dije, no puedo perder como esta parte de saber hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, y también conocer el proceso hasta lo más profundo que pudiera ir, ¿no? Pues resulta que sí fui, la verdad es que las boletas no eran nada amigables, yo entré y aún así, cuando hubo una previa información de mi parte y en donde estuve viendo y checando y demás. Y eres abogada, sí, o sea, es importante puntualizar porque ella sí sabe que hace Poder Judicial. Y entonces, o sea, imagínate que llegué a la casilla y fue así como de, a ver, o sea, me entregaron 6 boletas, luego venían con nombres y con colores y yo así de, oigan, híjole, o sea, si una persona de mi edad con la preparación y demás me estaba costando trabajo y me tardé en entrar a esa casilla y me tardé en entender las boletas, de verdad hubo gente que me decían que ya llevaba 15 minutos antes de cuando yo entré. Yo me tardé aproximadamente 15 minutos porque pues sí dije, a ver, espérate, así no estaba planeado ni pensado cómo iba a votar, y entonces salí y todavía hubo personas que se quedaron ahí en la casilla. Entonces sí fue un ejercicio, yo creo que espero que haya muchos aprendizajes, espero que de verdad la gente que toma decisiones en el poder se dé cuenta de que yo entiendo que lo quieran aplaudir porque no les toca hacer otra cosa más que aplaudir lo que están haciendo, pero espero que sí se hayan puesto a reflexionar y que en el siguiente ejercicio las cosas sean diferentes y que en el siguiente ejercicio exista mucha más información, que no sea al vapor, que no lo dejen ahí como que, ay, pues ya, los llevamos a votar a todos, les damos el papelito con el número y a la fregada. No, creo que sí, si realmente le vamos a apostar por este sistema, espero que exista muchísima más información, muchísimo más tiempo y que el ejercicio sea diferente, las boletas sean diferentes y todo sea para mejorar. No, y sabes también que hubo después de la elección, cuando iban a ratificar los cargos, que los consejeros del INE empezaron a decir, oye, pero este güey no cumple con los requisitos. O sea, y la verdad a mí se me hizo, perdóname, o sea, sé que es mi amiga, perdóname Claudia Sheinbaum.
Clau, te queremos. Te queremos. Pero a mí no me gustó su declaración, que dijo, pues deberían de haber dicho eso antes. Porque al final de cuentas, quien debió de haber revisado eso no fue el INE, fue los diferentes fueron los poderes diputados. que Exactamente. propusieron a los Exactamente. candidatos. Y sabes también qué otra cosa me súper desencantó y la verdad digo, güey, qué pedo, o sea, que en verdad es tan complicado cuando llegas al poder decir, güey, me equivoqué, lo siento. O sea, en verdad yo creo que estamos ¿qué en una pasa? crisis O sea, de evitar aceptar los errores que se cometen. ahora ¿sabes? sí extraño a mi Está Peña muy bebé que decía, discúlpenme si no fui lo que esperaba. O sea, güey, o sea, porque Yo no lo extraño, no, pero- yo nada más digo eso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, te digo, lo que a mí me molesta mucho fue que le echó la culpa al INE, dice, o sea, empezó a decir, ¿ya ven cómo no funciona el INE? ¿Ya ven cómo ellos se quitan dinero? O sea, cuando empiezas a construir un discurso tratando de tapar tus estupideces, tus deficiencias, tus ¿no? O sea, sí hubo mucha deficiencia y le desde empiezas la propuesta de perfiles, desde la revisión, o sea, y ya de ahí, o sea, y empiezas a echarle la culpa y a tratar de justificar. Esa es una de mis molestias más grandes. Y la segunda es que regresamos a una democracia que a mí no me tocó vivir, y eso que ya tengo mis años. Sí, no me tocó vivir en las épocas donde se robaban las urnas, las rellenaban, las regresaban. O sea, a mí sí me tocó, o sea, yo voto desde el 2007, más o menos, desde el 2008. Entonces, como que ya me tocó un INE un poco más fortalecido. Ajá. Y el escuchar que esto, o sea, porque también fue una crítica muy fuerte a estas elecciones que regresaron a tiempos del PRI. Entonces, güey, dices, güey, no mames, o sea, se quieren... Perdónenme, o sea, los de Morena se quieren decir, no somos igual que el PRI, y hacen exactamente lo mismo que el PRI. bueno, O sea, es que a ver, o sea, el Morena de hace 10 años no es el Morena de hoy, no, ¿no? pero O pues es que sea, también, o sea, y a mí lo que me enoja es este desconocimiento, porque, a ver, regresemos al 13% de las votaciones, ¿no? El 13%, de ese 13%, ¿cuántas boletas quedaron inutilizadas? Porque no supieron. no, muchísimo. O sea, Y la no verdad tengo, es no tengo los que porcentajes. yo creo que, digo, una cosa es decir el porcentaje que fue a votar y otra cosa es decir el porcentaje de votos realmente válidos, ¿sabes? Exactamente, los O sea, nulos. porque aparte les juro, venía así como de que en un color aquí y lo tienes que poner en el mismo color de acá. Ajá, güey, la gente qué madre va a estar checando. O sea, aparte ellos les dieron un acordeón y dijeron bye. Ajá, y les dieron un acordeón para los ministros, pero no les dieron un acordeón para todo lo que se venía después. Pero les dieron uno donde sí venían todos, pero ay, es que se equivocaron de número, es que ese no era el color. Pues imagínate la gente lo que le costó el votar. Y ahora, otra cosa que tú me comentas y también lo escuché en diferentes espacios de opinión, que las personas que más votaron fueron las personas adultos mayores, o sea, de la tercera edad, güey. Entonces también hay que entender las deficiencias de la edad, o sea, insisto, o sea, si a mí se me olvidan las cosas, o sea, imagínate una persona ya mayor. Sí, Entonces, claro. la verdad yo creo, voy a dar mi consejo, contrátenme si quieren. Contrátenos. Pues sí, o sea, que primero hagan un examen, primero que revisen todos los perfiles, después que hagan un examen, y después de esos que queden, que sí sean capaces, güey, ¿sabes? que ya queden al menos unos 10, güey, máximo, o sea, no mames, ay, perdónenme, pero es que sí me enoja mucho, porque siento que insisto, como la vez pasada, que es una democracia disfrazada. O sea, sí, de democracia, o sea, y quedaron todos los que venían en el acordeón. ¿Cuál democracia? ¿Cuál elección? Bueno, pero de esos mismos que quedaron en el acordeón, o sea, al final ya ves que van a quitar a unos que porque no cumplieron con el promedio, o sea, el promedio era de 8 y resulta que tenían 7.9 y yo así de... Pues sí, o sea, Sí. pero aquí en México, güey, pues ¿qué es 9, no? ¿Qué es .9? A lo mejor como Yasmín Esquivel iba a clonar ¿qué? No clonó, era La tesis. ajá, pero no la clonó No, Ahí se me fue la palabra, ¿ya ven? Cómo les digo que a mi edad se me van las cosas. La plagió. La plagió. Pero bueno, esa es otra noticia que quieras hablar. Otra noticia, oye, yo sé que tú no estás tan convencida de querer hablar otra vez sobre Donald Trump, pero qué desastre se trae. Güey, Las bueno, cárceles, el día de hoy mexicano en Afganistán, ayer
estaba checando que en una redada se cayó un migrante por estarse escondiendo y decían, es que estamos, o sea, llegaron a nuestro lugar de trabajo, estamos legalizados y aún así llegaron y nos están intimidando. Entonces, pues, y bueno, también su reunión con los presidentes africanos y decirle al de Libia, ay, qué bien hablas el inglés, y yo así de chale. Pues yo me estoy más impresionado porque hoy salió una nota que otra vez vamos a ser víctimas del 30% de aranceles. Otra vez, por no sé qué número es en el año, sí, no, pues es que yo no soy tan convencida de hablar de Trump, porque al final de cuentas no veo una estrategia clara de qué es lo que está pasando con Trump, y cómo están conteniendo, o sea, cuáles son las negociaciones. O sea, lo que me impresiona a mí es que Ovidio Guzmán se haya declarado culpable, güey, o sea, me impresiona así mucho ese tema, no manches, el tema del que fue fue jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo coludido con los bancos, del lavado de dinero, o sea, es como igual en un podcast me puse a escuchar, que dicen, es como cuando acusaban a Calderón, o sea, el hecho de que tú sepas que Genaro García Luna estaba en cosas ilícitas, o sea, debes tú de saberlo. Sí, como entonces, no sabes, es como si tú y yo trabajamos juntos y yo ando haciendo mis desmadres y tú me dices, es que yo no sabía. Una de dos, o soy muy buena escondiéndote las cosas, o tú eres muy mala para darte cuenta de lo que andan haciendo. Pues sí, personas. Es que, y la verdad, o sea, no he visto, y ahorita con él, aunado a eso, bueno, ya que sacaste el tema, pues cómo está impactando todas estas políticas en México. Y estamos viviendo todavía no quieren decirlo, que estamos viviendo una recesión, o sea, estamos viviendo una recesión técnica y una desaceleración económica, pero eso está muy, muy, muy cabrón, o sea, por ejemplo, aquí en Puebla, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Monterrey, que son lugares que obviamente nosotros somos manufactureros, o sea, somos obreros, o sea, realmente... Sí, es mano de obra. Ajá, nosotros somos mano de obra, o sea, nosotros no tenemos tecnología, no tenemos escuelas, no tenemos nada, o sea, y fíjate que el aceptar que somos nos puede ayudar a entender cómo contraatacarlo. Claro. El crecimiento económico para México, güey, o sea, en este año está previsto para el 0.1%, güey. Y las empresas manufactureras están teniendo un paro económico. Entonces, y más ahorita que lo de Trump, lo de Trump y toda la onda, pues van a disminuir más el tema de la industria, ¿no? Dice que la banca se mantiene sólida en 15 de las 32 entidades. Sin embargo, güey, escucha esto. En Tabasco hubo una caída del 18.8% en la industria manufacturera en marzo, acumulando 17 meses consecutivos a la baja. Michoacán y Campeche llevan 13 meses seguidos con resultados negativos. Y Quintana Roo ha sido el estado más afectado con el menos 41% de su actividad. Bueno, que de por sí Quintana Roo, si no es la cuestión del turismo, o sea, no tienen otra cosa, güey. O sea, Chetumal está horrible, perdónenme mis amigos de Chetumal, pero está horrible su ciudad. Entonces, o sea, pero sí, o sea, es un tema bien complicado, ¿no? Y pues, y aunado a eso, güey, el endeudamiento del Estado, güey, no mames, o sea, en verdad, comprarme mi casa, güey, lo veo más lejano, güey, o sea, está cabroncísimo, ya colapsa mercado inmobiliario, o sea... No, pero a ver, es que eso justo no creo que vaya a suceder, y eso es lo que nos lleva al tema del día de hoy. Sí, ¿sabes? Pero antes de eso, quiero nada más mencionar una noticia también, que a mí me impresiona mucho, que estamos en un momento, todos nos estamos quejando de las lluvias, de que en Puebla hay como 4 climas en un mismo día, o sea, de este cambio climático, no tan cabrón, que al final de cuentas responde por muchos factores, pues es algo muy, muy, muy complicado de determinar, o sea, cuáles son realmente las causas, pero... sí estamos viviendo una época de devastación, ¿no? Y más aquí en Puebla, ¿no? En Yucatán, güey, yo sí quiero hacer mención de eso, porque en la primera temporada, hicimos un capítulo de los menonitas. Entonces, de los menonitas, cómo esa cultura o no sé qué sea, ese grupo es un devorador rapaz a donde llegan, ¿no? Entonces, ahorita, nada más, aquí en México y en Yucatán precisamente, destruyeron 396,000 metros cuadrados de la selva.
o sea, de la selva en Yucatán, lo incendiaron para hacer el cambio de uso de suelo. Entonces, o sea, y al final de cuentas lo que hizo Profepa fue detener eso, pero el daño ya estaba hecho. Sí, o sea, entonces, ya como paras el daño que ya hicieron. Sí, entonces, o sea, y no hay nadie, que haya sido como juiciado o haya sido detenido para, pues por esto, ¿no? Entonces es algo bien cañón. Y otra de las cosas también bien cañones que está pasando en el sureste de México, precisamente en toda esta zona, es el tema del Tren Maya. Entonces tú sabes, y si no lo sabes, te cuento que cada vez que hay un proyecto, debe haber un MIA, que es del impacto ambiental. Ajá. Entonces, MIA, cuando empezó Andrés Manuel a construir, dijo que eran documentos clasificados por seguridad nacional, porque recordemos que el Tren Maya, Andrés Manuel lo manejó como seguridad nacional y clasificó todos sus documentos, ya sean contratos, los MIA, o sea, todo esto lo clasificó. Todo lo que tenía que ver se clasificó como información reservada. ¿Y qué crees? Apenas Claudita Sheinbaum, mi amiga, los desclasificó, entonces ya se pudo consultar los MIA. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que decían los MIA? A que sí cumplían. No, pues sí decía que iba a haber una destrucción y un ecocidio, güey. O sea, no me lo esperaba, güey. Entonces, sí, y al final de cuentas, o sea, no sé, o sea, a mí me tocó estar en Quintana Roo justo cuando estaban construyendo, y sí es impresionante, fue impresionante ver la devastación, sí me tocó ver animales muertos, sí me tocó ver así como la invasión de la flora, la fauna, o sea, y la verdad, pues deberíamos extinguirnos, güey. Yo sigo pensando en eso. No somos el mal del mundo, o sea, al final, o sea, ya, ¿para qué? Hay que morirnos todos. Y luego se preguntan por qué no tengo hijos, o sea, en verdad con todo esto, luego se preguntan y dicen, no, pues, para que eduques una generación diferente. ¿Y qué van a hacer? Pero bueno. Pero justo yo creo que, hilando todo esto, o sea, a ver, el Tren Maya llega como lo decíamos hace un ratito, ¿no? Porque en Quintana Roo, ¿cuál es su mayor fuente de ingreso? El turismo. Y entonces, creo que se tiene la mala percepción de que el turismo es una derrama económica que no daña. O sea, ojo, no estoy en contra del turismo, sí, me gusta y está bien, pero cuando es un verdadero turismo y un ecoturismo, como lo están llamando últimamente, ¿no? En donde realmente no llegas a dañar, sino llegas a conocer y con respeto y sin querer apropiarte del lugar y sin querer decir, te puede gustar mucho, pero sí, pero a ver, tienes que respetar todo lo que incluye eso. Te voy a contar algo. Yo creo que todavía estamos muy atrasados en nuestro pensamiento, tanto legislativo, tanto legal, tanto... Bueno. Porque si seguimos viendo a la ciudad o al medio ambiente o al espacio como una cosa y no como un ente, o sea, seguimos replicando todas estas todas estas ideas retrógradas, o sea, que al final de cuentas, pues, ¿qué importa que destruyamos, o sea, como los menonitas, güey? O sea, realmente, ¿qué importa que destruyamos 396,000 metros cuadrados de selva? O sea, sí es para eso, ¿no? Claro. O sea, y si no vemos eso como que nosotros somos una parte de un todo, o sea, vamos a seguir haciendo cosas bien taradas, güey, y desafortunadamente este pensamiento está propiciado por el entorno en el que vivimos. Por eso te digo que ya, o sea, por el capitalismo, el individualismo. Mientras yo estoy bien, Sí, me interesa los demás y cómo estén los demás, y si en mi estar bien me llevo a 50 entre las patas, me vale madre, porque yo estoy bien y me siento bien y estoy súper a gusto, ¿no? Pues sí, pero bueno, y regresando al punto de que todo nos lleva a la convivencia, pues regresamos a la que es la gentrificación, ¿no? Entonces, es que, como comentábamos ahorita, no es el mal, o bueno, ya no sé, no es como la causa, es el resultado. Sí, claro, no es la causa, es el resultado de todo lo que está mal. Exactamente. ¿No? Al final del día, bueno, ¿qué es la gentrificación? La gentrificación es un proceso urbano por el cual barrios tradicionalmente habitados por comunidades de bajos ingresos comienzan a experimentar una transformación económica, social y cultural debido a la llegada de personas con mayores recursos.
Esto provoca un aumento en los precios del suelo, la renta y los servicios, lo que frecuentemente lleva al desplazamiento de los habitantes originales. En México, creo que lo que se está viviendo actualmente en Ciudad de México, la Roma, la Condesa y la Roma Sur, ¿no? Que son colonias que antes eran muy tradicionales de gente de la Ciudad de México, y entonces eso, pues les gustó, llegaron personas extranjeras, les gustó la zona, les gustó los parques. Los gobernantes de su momento le empezaron a apostar porque, pues les está gustando la zona, pues empecemos a comprar las propiedades, a construir edificios y a sacar a las personas que estaban ahí para tener edificios más caros y que no se los rente a los de siempre, que ahora se los rente a un extranjero, porque un extranjero me va a pagar más que un mexicano. Entonces, eso, digamos, un poquito de contexto con respecto a la gentrificación, pero tiene causas, o sea, viene justo por la revalorización inmobiliaria, que es lo que estábamos ahorita diciendo, ¿no? Que sube el costo de las cuestiones de la renta, de comprar una casa ahí se vuelve más caro, entonces ya no se la voy a vender a cualquiera, ahora la puedo vender en dólares, ahora la puedo vender en euros, y entonces eso a mí me conviene. El turismo donde, vengan a ver esta zona instagramable, en donde te puedes tomar fotos súper bonitas con los foquitos gentrificadores aquí detrás, en donde, me veo increíble para mis fotos de Instagram. Un desarrollo urbano desigual, donde solo se entra en unas zonas, Santa Fe, ¿no? En Ciudad de México, está aquí la zona super nice, y pasas la barda y la pobreza a todo lo que da. Cambios demográficos y culturales, llegada de personas jóvenes, de clase media o alta, a zonas populares, por su ubicación y por su valor cultural, y la falta de políticas de vivienda social y protección al inquilinato. Pues justo acabas de tocar un punto muy importante, porque la gentrificación, más allá de que lleguen focos y gentrificadores, es el resultado de dos puntos muy importantes. Uno es el desarrollo urbano y dos es la política de vivienda en México. Entonces, sí. Estuve ayer leyendo un paper de la UAM, y hablaba mucho de cómo la transformación de las ciudades, ¿no? O sea, no debemos de quitar ese foco. Las ciudades, en 1950, México tenía el 70% de su población vivía en la zona rural. Uh-huh. Para el 2000, invirtieron. O sea, el 70% de las personas vivían en contexto urbano y el 30% en contexto rural. Entonces, al final de cuentas, estos crecimientos tan estratosféricos de las ciudades sí han impactado de manera importante en el desarrollo urbano, ¿no? Porque el desarrollo urbano no nada más es llegar y decir, bueno, aquí me voy a sentar, sino es el tema de servicios, es el tema de comercio, es el tema de transporte, es el tema de movilidad, pues, o sea... Es que el desarrollo urbano es el vivir el día a día, ¿no? Tu día a día. O sea, cómo te mueves, dónde vives, qué servicios tienes acceso, a dónde vas a ir a comprar tu comida, qué tienes accesible y qué tienes a la mano para poder vivir, ¿no? Exacto. Y bueno, y aquí en México, güey, o sea, creo que ahorita con Sheinbaum y con Andrés Manuel están impulsando mucho lo que es la vivienda social. Pero ahí viene otro tema, que tú lo tocaste muy de fondo, que es la cuestión de los cárteles inmobiliarios. O sea, al final de cuentas, el ejemplísimo es Ciudad de México. Entonces, y eso no nada está pasando ahí, está pasando en playas y principalmente en centros turísticos. Aquí en Puebla no lo siento tanto, no sé tú, o en San Andrés, en San Pedro, no lo sé. Fíjate que yo creo que Cholula sí se está gentrificando. Sí. Sí. Sí, oye, que una gordita te valga 80 pesos, pues sí, ya es una... ese es mi gentrificador. Digo, Puebla creo que apenas está como yendo en esa vía. No estamos tan en un punto como Ciudad de México, como San Miguel de Allende, como las playas, ¿no? Quintana Roo, Yucatán, Campeche, toda esta zona turística que... Puerto Vallarta, güey, Sinaloa. Hay algunas playas de Oaxaca, ¿no? En donde sí se ve Oaxaca. El cambio terrible que existe. Otras ciudades, Guadalajara, ¿no? Que sí también está
súper diferenciado, si vas a cierta zona lo encuentras en tanto. Puebla está en camino hacia allá, o sea, ahorita no es lo mismo si te comes una gordita aquí en el centro que si te comes una gordita en Lomas de Angelópolis, ¿no? Pues en Sonata, ni las venden. Pero los que venden afuera, porque van mucha gente que es trabajadora, porque al final del día van y trabajan a esos lugares, pues entonces ya no te lo encuentras en el mismo costo. Desplazarte a estos lugares es más caro, ¿no? Aquí en Puebla yo creo que estamos en camino hacia allá. Lo mismo pasa en Monterrey, insisto, Guadalajara, ¿no? Que igual hay zonas en donde está muy detectado que, va a llegar turismo, pues entonces aquí es donde damos más caro. Y sabes que otra de las cosas que estuve leyendo el día de ayer fue que la política de vivienda en México, hay muchas viviendas social que ha hecho, ¿no? Pero son elefantes blancos. Sí. ¿Por qué? Porque regresamos al tema de política pública y de planeación urbana. O sea, güey, tú vives aquí, yo vivo aquí en el barrio de Xonaca, ¿no? Y me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Pues ya vamos a vender las propiedades, no sé, como ahorita hay un tema con las propiedades, ¿no? No, pues ya mejor lo vamos a vender, y ya buscas, güey, y te vas, no sé, hasta Cuautlancingo cuando trabajas acá. Dices, no manches, o sea, ya empieza como toda esta cuestión de vivienda, del desplazamiento, empieza toda esta cuestión de por qué si mi trabajo está a 5 minutos, me voy a tener que mover a un lugar para que me alcance pagar la renta que está a hora y media, te vas alejando más del centro de donde de tu centro de trabajo, los trabajos, ¿no? O sea, y ahorita tocabas el tema de Lomas de Angelópolis, ahí regresamos al punto de la planeación urbana. Apenas hubo un conflicto con los taxis piratas y que hoy querían meter como taxi normado, que lo iba a pagar Estrella Roja, ¿no? Bueno, sí. Lo iba a concesionar Estrella Roja. Ellos fueron los de la prueba piloto. ¿Y qué pasó? O sea, era muy caro. O sea, ¿qué va de que pagues 10 pesos? O sea, si gano, aparte los sueldos, ¿no? A ver, es que es todo un problema de verdad que incluye muchas cosas. Gano 5,000 pesos al mes. Y tú me quieres cobrar por llegar a mi lugar de trabajo 500 pesos al mes, 600, 1,000 pesos al mes. O sea, me voy a quedar con 4,000 pesos para poder comprar comida, para, si tengo hijos, darle a mis hijos para la escuela, y la sana convivencia y estos derechos a las vacaciones, ya todo lo idealmente, o sea, ¿dónde las 40 queda, horas, ¿no? Realmente creo que tratamos de buscar soluciones que son poco accesibles a la realidad que vivimos la mayoría. O sea, los sueldos no son como, wow, gano la millonada para poder decir, yo claro que por supuesto que puedo pagar una renta cerca de mi lugar de trabajo para poder despertarme a las 9 de la mañana porque entro 9:30, me da tiempo de desayunar, bañarme y llegar perfectamente a mi lugar de trabajo. Entonces, claro que no. Fíjate que... Y no gasto en transporte y está súper ideal porque la renta vale la pena y el sueldo me alcanza. Hay una chica que es como youtuber, creo, que se llama Eva Berinstein, ¿no? Que tiene un programa que se llama Ruido Social. Entonces en ese hizo una investigación muy interesante de la gente que se traslada del Estado de México a Ciudad de México, güey. O sea, güey, trabajas 10 horas diarias más 4 horas de transporte, o sea... 4 son pocas. O sea, y eso estaría bien investigarlo aquí en Puebla, o sea, que las distancias no son tan largas. O sea, ¿cuánto tiempo una persona se tarda de ir a la Resurrección a Lomas de Angelópolis? Que si regresemos al mismo punto. Lomas de Angelópolis, ¿por qué? Porque ahí están las construcciones, hay trabajo. Porque en este momento es el centro de la economía aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? O sea, siendo muy honestos, es donde están los restaurantes y a dónde va la gente a trabajar, pues a donde hay lugares. A ganar un poco mejor, güey. O sea, si en el centro ganas 5,000 pesos al mes, en Lomas de Angelópolis a lo mejor ganas 7,000, güey. O sea, también es que es eso. O sea, realmente que digas, aquí en Puebla los sueldos están muy, 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 muy bajos. Pero bueno, sí. Entonces regresando al tema de la política de vivienda, o sea,
México enfrenta un déficit de 9 millones de viviendas, güey. O sea, y de esas Por eso tú y yo no tenemos vivienda. pues no, y requieren ampliación o mejora. Y cerca de 14 millones de familias de bajos recursos no pueden acceder a una vivienda. O sea, también regresando a ese punto, ahí entiendes los antorchos, o sea, no ves mal llegar de paracaidista a una barranca, güey. O sea, realmente dices, ahora todo tiene sentido, o sea. Aquiles, márcame. Pues sí, no mames. No, la verdad es que yo sí no estoy tan a favor Pues de no. la antorcha. Pero, sí es entendible el por qué dices, bueno, a ver, o sea, la gente tiene necesidad de un lugar, de un espacio a donde dirigirse. El sueldo no te alcanza, los lugares a donde te tienes que desplazar para llegar a tus lugares de trabajo, es caro el transporte público, es deficiente el transporte público. Y es que justo es eso, o sea, las ciudades, hay un principio en el tema de ciudades que es ciudades compactas, ¿no? Pero ¿cómo puede haber una ciudad compacta, o sea, si hay muchos vacíos, o sea, hay muchos espacios en blanco, por ejemplo, aquí en el centro histórico, porque es muy caro repararlo, porque están en litigio, porque están esperando a que lo vendan en un superprecio, o sea, como que ahí empieza otra vez la política de vivienda en México. Y sabes también que otra cosa que me puse a investigar, decía que en México no está tan, bueno, aquí en Puebla, por ejemplo, no está tan marcado así de que personas viviendo en calle o familias viviendo en calle, porque tenemos la costumbre del cobijo familiar, de que bueno, o sea, y ese es otro tema, o sea, porque al final de cuentas no sabemos cuántas personas en México viven en hacinamiento, güey, hacinamiento. Yo creo que el hacinamiento también sí es alto, o sea, el INEGI sí ha dado cifras altas en cuestión de hacinamiento. Por ejemplo, aquí digo, nosotros hablamos de Puebla porque aquí estamos y aquí vivimos y es lo que vemos en el día a día, pero existen estas unidades multifamiliares o las Infonavits, como se les llama aquí en Puebla, que son complejos de vivienda, ¿cómo se llama? Vertical, ¿no? Son edificios con 8 departamentos aproximadamente, de 2 recámaras, a los más grandes creo que llegan a tener 3, con una salita, un comedor pequeñito y una cocina pequeñita, y entonces uno sobre otro en esa misma distribución. Y en esos departamentos que están destinados a 5 personas, 4 personas, a esta familia tradicional de el mamá, papá y un hijo o 2 hijos máximo para que cada uno tenga su habitación, resulta que ya no es así y que ahí vive la abuelita, el abuelito, la mamá, el papá, así, 20 años el hijo, tarde. el nieto, la esposa del hijo, porque no hay lugares a donde se vaya, ¿no? Y entonces un lugar que estaba destinado para 4, 5 personas, ahora ya no es para 5, ya es para 12 personas, porque ya no hay a dónde vivir, y entonces pues vente aquí a la casa, aquí hacemos un huequito y aquí todos amontonados estamos, ¿no? Sí está bastante complicado, y sí, o sea, el tema es la vivienda, ¿no? El poco acceso a la vivienda, el que cada vez es más caro tratar de comprar una vivienda, los cárteles inmobiliarios. Y creo que la cuestión inmobiliaria al final del día es lo que te está trayendo tanta problemática, y que México la verdad no le ha apostado por tratar de regularizar la situación de vivienda. Le apuesta por la vivienda social, pero dejando completamente de lado este otro fenómeno que está sucediendo, ¿no? Sí. Digo, ahorita el plan que trae Claudia en cuestión de vivienda, lo que está haciendo es que a los municipios les está solicitando que los predios en donde se vaya a construir la vivienda sean céntricos, que cuenten con todos los servicios, que no estén alejados del centro de la ciudad. Pero a ver, o sea, estamos llegando 30 años tarde, ¿no? Ya los centros ya están acaparados, los centros de las ciudades, y en los municipios me parece que está sucediendo lo mismo, y creo que con esta política de los pueblos mágicos y no sé qué, en esos lugares en donde hay atracciones turísticas, lo mismo, o sea, los centros ya están desplazados, los centros se vuelven únicamente para comercio y no para vivienda.
Es que, bueno, hay otro punto, que estamos hablando de la cuestión de desarrollo urbano. Una ciudad debes de analizarlo, debes de analizarla y debes de entender cuáles son sus centros económicos. Y derivado de ahí debes de hacer la planeación para el tema de vivienda, el tema de transporte, el tema de movilidad. Pero pues sí, pero si regresamos, algo que me quedó muy claro en un trabajo que tuve, güey, estuvimos ahí trabajando en un pueblito mágico aquí en Puebla de el programa de desarrollo urbano. Güey, y hay tantos intereses en la tierra, hay tantos intereses en ese pueblito mágico, es uno de los más bonitos aquí en México, en Puebla precisamente, y está en la Sierra Norte. Entonces ahí había un grupo social, güey, que impidió a toda costa que se hiciera el plan de desarrollo urbano. O sea, entonces también te pones a pensar que el espacio y la tierra también es un tema político. Y regresamos a los menonitas. O sea, si tú como Estado no tienes la capacidad de ordenar tu territorio, o sea, ¿cómo pretendes tener la capacidad para construir viviendas? O sea, y es donde ahí hilo el tema de que estamos en una posición muy retrógrada, muy babosa en nuestro sistema de impartición de justicia, en nuestro sistema legislativo. Porque ¿de qué sirve hacer leyes, hacer leyes, hacer leyes? Si en la ejecución, en la operación, no. No sirven, ¿no? O sea, está muy padre y está muy bonito estar reformando las leyes y estarlas cambiando y tener así, no, pero es que está en la ley. Pues sí, pero no, ni siquiera hay una cultura legal en donde digas, vaya, conozco mis derechos. O sea, vámonos a lo más básico, ¿no? Apenas que estaba yo dando una plática, capacitación en materia de igualdad laboral. Les decía yo, inicio esto porque necesito saber más o menos cómo andamos en cuestión de conocer nuestros derechos básicos, sin irnos a los laborales, ¿no? Que son más específicos. ¿Cuáles son tus 3 derechos básicos? Díganme 3 derechos básicos. En la mayoría de las capacitaciones que di, no me pudieron contestar, ¿no? O sea, les decía, bueno, tienen derecho a la salud, tienen derecho a un medio ambiente sano, tienen derecho a la educación. Me decían, pues sí, ¿no? O sea, como que, sí. El problema es que no conocemos nuestros derechos, que es algo básico y algo que tenemos ahí. Las obligaciones, vaya, ¿qué te digo, no? No las pasamos por el arco del triunfo la mayoría y no hay una cultura de la legalidad. No, y pues regresando al tema, yo creo que sí es muy importante el entender que el Estado en ciertos aspectos sí debe de ejercer presión y debe de ejercer su mano dura. O sea que, ¿a qué voy? A que si ya hay una planeación, no te vas a salir de esta planeación. Y si estoy viendo que estás devastando una selva, estás devastando esto, pues no me importa, voy a llegar a quién es el responsable. Sí, O sea, debe de hacer eso, güey. Y está horrible porque estaba checando, o sea, para todo el podcast, estaba checando un documental sobre Shoko, no estoy segura de cómo se pronuncia, perdónenme, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Es un pueblito. Y entonces resulta que llegaron a construir un complejo donde hay hoteles boutique y hay oficinas y edificios y les empezaron a cerrar la entrada hacia el pueblo, ¿no? Y para esa entrada, sobre esa calle, había árboles que tenían mucho tiempo y muchos años y llegaron y los cortaron, así, pum, porque les estorbaba para poder realizar el proyecto tal como estaba. Claudia Sheinbaum era en ese entonces la jefa de gobierno cuando comienza con toda esta construcción y dice, no, es que los permisos no estaba, y es que no estaba que tenían que cortar árboles, pues sí, pero ya los cortaron. No, es que les voy a poner una multa de 25 millones, sí, pero 25 millones, ¿de qué te sirven? ¿No? O sea, ¿de qué te sirven cuando ya tiraste tantos árboles? ¿De qué te sirven cuando ya dañaste la entrada y cuando les está cerrando la entrada a los habitantes desde hace años? Es increíble que se esté permitiendo que eso suceda. O sea, más allá de imponerles una multa, mejor prevengo y sabes que estas son las reglas para poder construir, estas son las reglas para poder rentar, porque aparte es eso, ¿no? O sea, está la otra parte donde dicen, es que yo tenía mi casa en la Roma, pero decidí
construir ahí unos departamentos y rentarla. Sí, pero es una señora que tiene no sé cuántos años, o sea, no se puede comparar a estos güeyes que llegaron y construyeron cientos de departamentos en un edificio que antes no estaba. No, y es que también ahí entra, o sea, insisto, el tema del desplazamiento social. O sea, porque todo esto, la gentrificación es el resultado. O sea, pero por ejemplo, ya cuando quieres rentar este tipo de lugares, pues obviamente los dueños de los inmuebles van a decir, ay, pues si me puedes pagar $6,000 al mes, y tú, mexicano, puramente me puedes, pagar 5,000, o hay personas que prefieren, rentarlos por semanas, o por... Los Airbnb. O sea, no, entonces, al final de cuentas, sí está muy complicado este tema, pero bueno, regresando al punto, ya para terminar, ir cerrando el tema, yo sí creo que en esta ocasión y bajo este tema, sí es muy importante establecer que los dos puntos iniciales, que es el desarrollo urbano y la política de vivienda en México. Sí. O sea, yo creo que si no vemos la gentrificación, que es el resultado de estas dos carencias, o sea, al final de cuentas es un estado desbordado y vamos a seguir, o sea, el estado... Insisto, no sé qué le está pasando, güey. Creo que están más preocupados por sacar el chocolate del bienestar, güey, que gobernar. O sea, en verdad, no sé, o cubrir intereses particulares. O sea, porque también no sabemos quiénes son los dueños de esos. O sea, la cuestión inmobiliaria, decía por ahí, no me acuerdo a quién se lo escuché, ¿no? Que la tierra es el único bien que no puede reproducirse. ¿no? Y que no puede cambiarse y que no puedes... el agua, decían, bueno, pues si pasa por un proceso de tratamiento Ajá. y bla, 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 pues puedes volver a tener agua. La tierra no, o sea, es ahí y no hay como digas, aquí la multiplico, si le echo de estas gotitas, tengo ahora de 1 metro pasé a 5 metros. Entonces, creo que... al final del día, si son intereses económicos, si son intereses políticos, creo que el gobierno tampoco le quiere apostar tanto a sacar a estas grandes empresas, a estos grandes inversores, y pues igual ya hasta ahí tienen su negocio, no me quiero aventurar a decir nada o a culpar a nadie, pero digo... Qué bueno que está tratando Claudia de imponer este programa de vivienda, pero creo que va a ser insuficiente para lo que hoy en día se está viviendo en muchos lugares. Pues sí, pues bueno, esperemos no haberlos deprimido con este tema. Como sí, siempre. Terminamos bien deprimidos. Como siempre terminamos bien depresivas, pero pues yo sí los invito mucho a pues a cuestionar y a exigir y a participar, ¿no? Porque se supone que el diseño de las ciudades debe ser participativo, y pues se supone. Entonces, ahorita de hecho Sedatu lanzó una serie de cursos que es precisamente para las normas y todo esto, pero pues insisto, o sea, si no hay una correcta ejecución, ¿de qué sirve, no? Pero bueno, pues recuerden, sí. Esto es lo que nadie vio, esperemos que no estén tristes y que no hayamos deprimido su día. Entonces, soy Nati Ramírez. Soy Tania Chavarría. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Colectivo Ciudadanía Viva, ahí estamos trabajando. Y pues denle likes a Sala Bruja y besos y abrazos. Los queremos mucho, ya vamos a estar más presentes. Prometemos irnos de vacaciones. Ojalá nos hubiéramos ido de vacaciones. Gracias por escuchar este programa. Comparte este contenido y recuerda que la historia está escrita por muchas verdades. Muchas verdades. Lo que nadie vio. En vivo cada 15 días en las redes sociales de Ciudadanía Viva y Sala Bruja.